Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En Seguros Crecer te acompañan en tus momentos más vulnerables. Conoce más entrando a seguroscrecer.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, de economía, de emprendimiento. Y en este en específico, que es definitivamente un episodio especial, vamos a hablar de seguros y vamos a hablar de algo que probablemente tú no conocías, que es la renta vitalicia. Para eso tenemos a Giselle Peña, quien es gerente senior de seguros de personas de Seguros Crecer y nos va a iluminar. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias. Para mí es un placer estar por acá compartiendo con ustedes en el día de hoy y más tratándose de un tema tan relevante para nosotros los dominicanos como es el retiro y mucho más si es a través de este maravilloso producto Renta Vitalicia. Buenísimo, yo tengo muchísimas preguntas, así que yo espero, Giselle, que tú estés lista para yo curiosear un poco de qué trata este gran producto Renta Vitalicia que he escuchado y definitivamente qué mejor ocasión que esta para conocer un poquito más cómo funciona. Así que sin más nada que agregar, que corre el intro. Definitivamente la primera pregunta, y es la que todo el mundo se está haciendo, y es, ¿qué es la renta vitalicia? La renta vitalicia es una opción, un tipo de pensión donde la aseguradora es quien te garantiza que vas a recibir ingresos mensuales durante toda tu vida. Entonces, prácticamente, este producto lo que me dice es que si ya yo llego a una edad donde yo quisiera retirarme, donde ya no quiero trabajar más, entonces yo pudiese contratar una renta vitalicia a través de Seguros Crecer, que me permite a mí disfrutar de una pensión de por vida. Por eso que dice, por eso que vitalicia. Así es, por eso vitalicia, porque independientemente de fondo o no fondo, mi responsabilidad como aseguradora es garantizar que todos los meses, o bueno, 13 meses, 13 veces en el año, recibas la pensión, tu ingreso mensual, y que aparte de eso va a estar indexado por inflación cada 2 años. Ok, entonces tú dices 13 por temas del doble sueldo. Así es. Ok, perfecto. ¿Y sería un requisito que yo tengo que dejar de trabajar? ¿Yo pudiese recibir esto incluso si estoy trabajando? Excelente pregunta. No necesitas dejar de trabajar. Puedes continuar trabajando y si estás en la edad de pensión y por supuesto si tienes, hay requisitos, ¿verdad? Entonces parte de esto es que tienes que tener un fondo que asegure un 150% de la pensión mínima, que en este momento la pensión mínima está por 15,860 pesos. Ok, excelente. ¿Tú tienes dudas, Manuel? Sí, claro. Yo quisiera que tú nos cuentes un poco de cuáles son las diferencias entre la renta vitalicia y las otras modalidades de pensión. Bueno, la renta vitalicia, como su nombre lo indica, es para toda la vida. Las otras modalidades de pensión, pues puede que el fondo se agote antes de que tú fallezcas y aquí nosotros te garantizamos de que tu ingreso siempre va a estar indexado cada 2 años. Cuéntanos un poco de eso. O sea, nosotros aquí hablamos de inversiones en este podcast y mucha gente nos sigue por el tema de inversiones, incluso ha invertido gracias a eso. Cuéntanos cómo funciona esa indexación entonces a través de una renta vitalicia. Así es, cada 2 años, de acuerdo al IPC, pues se te indexa, se te agrega, se te incrementa la pensión de acuerdo a cuál fue el valor pues durante esos 2 años. Okay. O sea, cada 2 años. Cada 2 años. Y solamente por si acaso alguien que nos escucha no sabe lo que es el IPC y no sabe a la que nos referimos con una indexación, estamos hablando de que si la inflación ese año fue de un 4%, entonces cada 2 años la aseguradora va a calcular cuál es el total de inflación entre año 1 y año 2 y te va a subir eso a lo que tú recibes mensual. De manera que si con 10,000 pesos tú comprabas una cantidad de manzana, en 2 años tú puedas seguir comprando la misma cantidad de manzana. Lo que buscamos es que usted no pierda su poder adquisitivo cada vez que se indexa un producto. ¿Correcto? Excelente interpretación. Buenísimo. Bueno, ¿Tú quieres preguntar algo más? Porque sí, yo tengo más preguntas. Dale tú. Ok, entonces yo pensé que tu pregunta iba a ser de los tipos de renta vitalicia, porque eso a mí me interesa mucho conocerlo. Yo sí me imagino que ustedes tienen tal vez un producto estándar, pero ¿cómo se pudiese ramificar? ¿Cuáles otras versiones de este producto puede existir? Sí, así es. La renta vitalicia básica es simplemente la que se indexa y cuando tú falleces, pues ya deja de funcionar. Entonces, como las necesidades son distintas, nosotros tenemos un producto para cada necesidad. Hay personas que necesitan, por ejemplo, asegurarse de que sus beneficiarios pues queden protegidos
si ellos faltan, pues tenemos una modalidad para esto, que se llama renta vitalicia garantizada. También hay ocasiones donde dicen, mira, no, yo prefiero recuperar mi fondo de manera más rápida. Pues para eso tenemos una renta vitalicia escalonada, que es la que te ofrece un monto mayor los primeros 10 años y ya luego, entonces, al año 11, pues se reduce el monto al 50% de lo que recibiste el año 10. Okay. También tenemos una renta vitalicia extensiva, que es, te permite poder heredarle la renta a un beneficiario. Aquí no hablamos de herederos legales, hablamos de beneficiarios porque es seguro, es un seguro. Entonces, los seguros se manejan con beneficiarios. Entonces, la diferencia entre beneficiario y heredero legal vendría siendo que el beneficiario yo soy quien lo asigna, ¿Quién ¿correcto? lo elijo? El beneficiario soy yo quien lo elijo. En la parte de los herederos, entonces es lo que se determine en la sucesión. Claro. Entonces, ¿cómo funciona eso? O sea, yo determino un monto. Nosotros trabajamos con beneficiarios. Okay. Y lo que el beneficiario recibe son las rentas. Ajá, pero si es una extensiva, la va a recibir vitalicia. Mientras el cliente viva y cuando fallezca, su beneficiario también continúa recibiendo esa pensión. Mientras esté vivo, así es. Incluso si este beneficiario es un menor de edad. Así, por supuesto. O sea, espera. Tú me dices que si yo, por ejemplo, quiero comprar una renta vitalicia y vamos a imaginarnos que yo tengo 65 años y que yo quiero dejar como beneficiario porque soy la abuela más bacana de todo este país y decido que quiero dejar a mi nieta de 6 años, entonces esta persona o esta niña, en caso de mi fallecimiento, recibiría la misma pensión que yo estoy recibiendo por el resto de su vida. Así es. Pero entonces, ok, espérate. ¿Cómo funciona eso? Porque me imagino que eso tendrá eso tiene que tener una letra chiquita. Exacto, eso tiene que tener algún impacto, eso tiene que tener algún precio. Por supuesto, claro. Por ejemplo, de la renta que estamos conversando es de la extensiva. Entonces, mientras menor sea la persona, el beneficiario del cliente, pues menor va a ser la renta. ¿Por qué? Porque tengo que calcular mi expectativa de vida, la expectativa de vida del cliente y la expectativa de vida del beneficiario. Claro. Okay, entonces, pues, esas son ahí las formas de realizar el cálculo. No es lo mismo calcularla, por ejemplo, cuando el beneficiario tenga 6 años, que si es él, en vez de ser el nieto, es el esposo. Claro. Que tiene una edad similar, 65, 68, 70. Entonces, ahí ya, pues, la renta va a subir porque la expectativa es menor. Ok. Pero entonces una cosa, con esa misma renta, o sea, básicamente estamos dividiendo la renta en muchísimo más años, probablemente el doble de años. O un poquito hasta más. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la pensión mínima? Porque hablamos al inicio de que hay que tener una pensión mínima equivalente. Hay que tener una pensión equivalente al 150% de la mínima, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en esta... En caso de que sea a los 55, pero sí a los 60, que es la edad de retiro, con el 100% de la mínima funciona. Vamos a ver. Okay. Son dos cosas distintas. Ok, vamos a ver. Se puso interesante. Se puso muy interesante. Ahora mismo, nosotros tenemos a nivel general la parte del retiro de las pensiones tiene 3 modalidades distintas. Una que se llama vejez, que es la que indicas, que es a partir de los 60 años, pero actualmente nadie puede pensionarse a través de la vejez, porque esta también necesitas tener 60 años y 360 cotizaciones. Claro. Al día de hoy, en el 2025, nadie tiene 360 cotizaciones. Claro, porque el sistema empezó en el 2003. Exactamente. O sea, esta va a entrar en vigencia a partir del 2033. Claro. Ahora mismo nos manejamos a través de 2, que es vejez anticipada, que a partir de los 55 años me puedo pensionar siempre que tengo el 150% de la pensión mínima, que son 23.500 pesos aproximadamente. O sea, siempre que el cálculo que le hacen a mi pensión en proporción a los años de vida que se supone que yo voy a vivir, así es. Entonces debe de darme por lo menos la pensión mínima 2 veces. 1 vez y media. 1 vez y media, perfecto. Así es. Entonces, por otro lado, tenemos la parte de la cesantía por edad avanzada, que esta es, en vez de a partir de los 55, es a partir de los 57 años. Solamente aplican las personas que no estén cotizando, las personas que están cesantes, y esta sí requiere solo el 100% de la pensión. Incluso en renta vitalicia, el 100%. Sí. Esto es en todos los tipos de pensiones que existen en República Dominicana. Ok, buenísimo. Entonces, si yo tengo la modalidad que estábamos hablando de que yo tengo beneficiarios, yo necesito que ese monto, independientemente de la edad de mi beneficiario, de
o el 100% o el 150% dependiendo del caso. Dependiendo de si estás trabajando o no, correcto. Así es. Y de la edad, exacto, 55, 57. Bueno, lo importante es que imagino que allá en Seguros Crecer tienen personas que si, por ejemplo, alguien viendo el episodio se da cuenta que esto puede ser una oportunidad para algunos de sus padres o algunos de sus abuelos, imagino que puede llamar y ahí lo asesoran. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo entrenado para asesorar a nuestros clientes, a nuestros prospectos, porque ahora mismo hay mucho desconocimiento con los temas de pensiones y para nosotros es muy importante de que el cliente conozca sus opciones y pueda decidir cuál es la que más le conviene y la que más se adapte a lo que está buscando. Todos tenemos unas metas financieras distintas. Entonces, para todas esas metas hay una opción. Claro. Entonces, nosotros estamos para acompañarles pues a encontrar cuál es la opción que más se adapta a su necesidad. Ok, entonces recapitulando un poco, tenemos 4 opciones, creo que mencionaste. La tradicional, normal, que es que si yo fallezco, bueno, pues ya, fallecí, no pasó más nada después de ahí. Después otra que es con beneficiario, que si yo, por ejemplo, fallezco, esta persona recibe una pensión vitalicia también. O esta sea, es extensiva, o sea, que se extiende a un beneficiario. Ok, hay una que es solamente para una persona. Esa es la extensiva, esa es el cliente vitalicio más el beneficiario de manera vitalicia. Ok, luego tenemos la escalonada, mencionaste, que es que yo recibo pensiones un poquito más altas al principio y me imagino que después van disminuyendo, ¿no? No es que van disminuyendo, es que es como un escalón, como su nombre lo indica. Entonces, en el año 10, pues ese escalón baja al 50% de lo que recibías en el año 11, baja al 50% de lo que recibías en el año 10, y entonces de ahí en adelante continúa incrementándose por inflación igual cada 2 años. Ok, entonces, bueno, creo que para temas de ejemplo, yo quisiera como tratar de parafrasearlo. Y disculpa, pero nos faltó una, que es la garantizada, que esta también tiene beneficiarios, pero pueden ser hasta 6 beneficiarios, y es solo te garantiza la renta hasta 5, 10 o 15 años, dependiendo de la modalidad que elijas. Ok, pero espera, antes de pasar a esa, yo quisiera, como ves, entendí un poco la escalonada. Tú me dices, si por ejemplo, yo recibo una pensión de 10,000 pesos, por dar un número, para poner el número redondo y simple. Todos los años, o bueno, cada 2 años, estos 10,000 pesos van a ir incrementando en proporción a la inflación, ¿correcto? Así es. Ok, y entonces, si mi pensión era de 10,000 pesos, como yo contraté una escalonada, yo voy a recibir, vamos a decir que en vez de 10, yo voy a recibir 15 los primeros 10 años. Pero entonces cada 2 años va a subir. Exactamente. Entonces, tú vas a iniciar con 15. Exacto, yo inicio con 15 porque inicio con una pensión un poco más alta. Y entonces cada 2 años va subiendo un poco más. Y cuando llego al año 10, entonces cual sea que sea el número de ese momento, porque como fue subiendo, no sabemos cuál va a ser el número en ese momento. Porque no sabemos cuál es la inflación. Exacto. Entonces cuando llegue el año 10, lo que sea que yo esté recibiendo, me van entonces a partir de ahí pagar el 50% de eso. Exactamente. Wow. Qué sofisticado. Sí, está sofisticado, pero está muy interesante. Sí. Sobre O sea, todo, por eso es como algo pensado, no es algo simple. Es así, y es pensado. eso hace mucha falta en el mercado local. claro. Y sabemos que te gusta así, las cosas que hay que pensar mucho también, o sea que... Y justamente este tipo de entendemos. pensión es buenísimo justo para eso, para poder recuperar el fondo lo antes posible. Ok. Esas personas que dicen, mira, yo trabajé mucho, yo necesito disfrutarme mi dinero, pues esa es una opción fenomenal. Claro, y me imagino que considerando que la renta vitalicia es una buena opción, si yo, por ejemplo, sé que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela tuvo una muy buena expectativa de vida, entonces yo debo de considerar cuál es mi expectativa de vida para saber si una renta vitalicia es algo que yo necesito, porque entiendo que lo que me cubre la renta vitalicia es esa posibilidad, ese riesgo de que mi fondo en cualquier otra alternativa pueda agotarse. Nosotros asumimos todo el riesgo de longevidad de la persona. O sea que si una persona sabe que de casualidad puede correr el riesgo de que su expectativa de vida no sea tan alta. Más que riesgo, bueno. Exacto. Ajá. No es que esté mal la renta, sino tenemos un tipo de renta que puede mitigarlo. Exacto, que puede mitigar un poco ese riesgo Así es. así mismo, como una aseguradora mitigando riesgos. Así es. Entonces, la última que me mencionaste, ¿cuál era? Esta es la garantizada. Ok. Que esta es una renta que te garantiza, como su nombre lo indica, que la pensión se va a recibir hasta tú estés vivo o no, hasta el año X que contrates. Por ejemplo, claro, que si estás vivo vas a continuar de manera vitalicia, pero si falleces antes, tu renta la van a recibir tus beneficiarios, los beneficiarios que hayas designado al momento de contratarlo.
Ok, entonces esto se parece mucho a la extensiva, lo único que cambia es que en vez de ser vitalicio para el beneficiario, es Tiene por un un tiempo. Por un tiempo. tiempo, ¿Y cuál es? 5, 10 o 15 años. Ok. A partir del momento de la primera renta, a partir de recibir la primera renta. Y en este sí puedo poner a más de una persona. 6 personas, lo máximo. Wow, una familia. Sí, sí, sí. Y no, y también me imagino Hasta los que primos. si pongo a 6 personas, si me pongo de generosa, mi pensión realmente se va a ver de alguna manera u otra afectada. No la tuya quizá no se va a ver afectada, pero sí la de los beneficiarios, porque no es lo mismo que tú dividas 100,000 pesos entre 2 personas que lo divides entre 6. Claro, entonces ahí sí te quería preguntar eso. Se supone que lo que va a recibir el beneficiario es el 100% de mi pensión. Así es. En los dos escenarios. O Sí, sea, tanto los la dos extensiva como la de escenarios, beneficiario. así es. Y eso no se puede ajustar, porque yo me imagino que si a mi beneficiario le dejo un poco menos de dinero, entonces yo puedo disfrutar un poco más de dinero. No, porque recuerda que esta pensión es la misma que tú hubieses recibido en ese tiempo. Y entonces, ok, imaginemos el caso de que estoy usando la extensiva, que tiene hasta 6 personas. Digamos que dejé a 2. Yo puedo repartir y que, mira, a este nada más déjale un 10% y a este déjale un 90%. Sí, porque son beneficiarios, tú dejas lo que quieras. Ya no Por son ejemplo, herederos. Exactamente. Ok. En la extensiva, recuerda que es una sola persona y de manera vitalicia. De la que hablas, que es la garantizada, sí, son 6 personas, tú divides como quieras. Por ejemplo, tú puedes decirle, un cliente podría decir, mira, a mi esposo yo le voy a dejar el 50% y a mis 2 hijos le voy a dejar el 25 y 25 y con eso suma 100. Por ejemplo, o si no, digo yo, no, mira, realmente si a mí me pasa algo, yo sé que mi tía es la que se va a hacer cargo de mis hijas, pues déjame dejárselo un porcentaje X a mi tía. ¿Por qué? Porque como no necesariamente tienen que ser herederos legales, sino son beneficiarios, pues eso lo decido yo. Tú lo puedes elegir. A mí me parece genial. Un Yo hijo creo de que crianza, un sobrino. Me parece todo genial. esto me parece muy chulo porque nosotros aquí en algunos episodios también hemos hablado del tema de que el mercado dominicano tiene que empezar a evolucionar de alguna manera u otra. Y estos son productos financieros que están desarrollando. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto también se vuelve complicado para algunas personas. Y por eso esta decisión como hay que tomarla como muy consciente. Porque tiene un efecto a largo plazo en las finanzas de cualquiera y en las finanzas de tus familias, de tu familia, en caso de si eliges los herederos, si no lo eliges y demás. Entonces, a eso viene mi pregunta de que si alguien decide solicitar una renta vitalicia, después puede elegir y cambiar esa renta. Muy, muy importante pregunta. Mira, el retiro no se debe improvisar. Todos nosotros deberíamos estar planificando incluso desde jóvenes nuestro retiro. Por eso es muy importante conocer todo esto. Y mucho más por eso que mencionas. En el caso de la renta vitalicia, luego de que tomas una renta, ya no puedes volver atrás. Entonces, esto es una decisión de vida. Tienes que estar consciente de la decisión que estás tomando. Por eso es muy importante tú saber cuáles son tus metas primero y cuáles de las opciones que tenemos es la que más se adapta a esa meta. Entonces, en Seguros Crecer, si supongamos, bueno, yo no me puedo poner de ejemplo, pero supongamos que mi madre quiere optar por una renta vitalicia, puede ir allá y realmente la van a asesorar, o sea, al público en general, supuesto, y le van a explicar cada una de estas cosas para que pueda tomar una mejor decisión. Así es. Y una pregunta. ¿Qué tanto ustedes toman en consideración que Manuel también vaya a esa reunión? Por ejemplo, si la mamá de Manuel... Vamos a tomar a otra persona porque necesitamos en algún momento como que hablar de la muerte de este ejemplo, ¿verdad? Okay. Digamos que María de 66 años, decidió tomar una renta, la que viene por default, como la clásica. Y María no deja beneficiario. Y los hijos de María no están enterados de la decisión que ha tomado María. ¿Le ha pasado como que haya algún tipo de temas con relación a eso? ¿Ustedes tienen algún tipo de protocolo? O sea, ¿cómo ustedes manejan esa parte? Porque yo me imagino que si mis padres o los hijos de María se enteran que María tomó una decisión así tan de unilateral. Ella, ajá, como sin tomar en consideración a más nadie, que entendería 100% porque ese dinero lo trabajó ella. Pero entonces entiendo que yo tendría un posible problema con estas personas y ya María no está aquí para defender la decisión que tomó. ¿Cómo ustedes manejarían esa parte? Mira, en realidad esto es una decisión muy personal y eso tenemos que respetarlo porque al final el fondo que se acumuló lo acumuló María. Uh-huh. Ahora, nosotros sí invitamos a que estas decisiones se tomen en familia porque son decisiones que, como bien indica, impactan la familia. Incluso a veces las personas impactadas son familiares que no son de sangre, sino porque yo tengo un hijo de crianza, porque tengo eso. Y es muy importante que puedas venir acompañado de quien entiendas que te puede apoyar en la decisión y que te puede orientar mejor. Uh-huh. Porque lo que nosotros buscamos es educar.
es que las personas conozcan para que al final tomen la mejor decisión y también pues puedan así ser portavoces de todo esto, porque necesitamos educar al pueblo. Necesitamos que se entiendan las opciones que tenemos y cómo estas se pueden adaptar a nuestras necesidades y a nuestras metas futuras. Claro, eso es muy importante. Y yo creo que hay una pregunta que todo el mundo cuando vaya tiene que hacer y es, ¿qué tan seguro es esto? O sea, ¿qué tanta seguridad tienen estas personas que deciden optar por una renta a nivel de que probablemente una gran parte de su patrimonio que están poniendo ahí? Renta vitalicia es un producto que está doblemente regulado, lo cual pues garantiza al asegurado de que está siendo supervisado, entonces. Supervisado por 2 instituciones que va a velar porque esté recibiendo lo mejor. ¿Y esas instituciones serían? Superintendencia de Seguros, que es la empresa o la institución que regula a las aseguradoras, y Superintendencia de Pensiones, SIPEN, porque al final renta vitalicia es un tipo de pensión. Excelente. Ahora, una pregunta muy interesante, conectando con lo que tú mencionabas ahorita, de que las personas que ya tienen la edad y el monto pueden solicitar su renta vitalicia a pesar de que continúen trabajando. Entonces, si yo continúo trabajando, voy a seguir cotizando en mi cuenta de capitalización individual. Entonces, así es. Si esta persona ya tiene una renta vitalicia, sigue trabajando y la verdad es que tiene mucha fuerza y sigue trabajando a los 65 y ya tiene un buen monto, entonces acumulado nueva vez en su cuenta de capitalización individual, ¿puede volver a sacar una renta vitalicia? ¿O cómo se maneja esa parte? Excelente pregunta. Incluso es una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de renta vitalicia. Te cuento que es así. Tú puedes seguir aportando a tu fondo de capitalización individual y generar un nuevo fondo y tener tu renta vitalicia por acá que se va indexando, y al momento de realmente retirarte, tú lo que haces es que tienes un retiro programado a través de tu AFP. Tú tienes tu renta vitalicia, tu producto de renta vitalicia y una pensión adicional que ya va a depender del monto, lo mínimo que vas a estar recibiendo es la pensión mínima. Ok, o sea que yo en teoría voy a estar recibiendo 2 pensiones sin Así ningún es. tema. Excelente. Me parece excelente. Me parece un muy buen producto. Sin embargo, me quedo con la interrogante. Si yo quisiera prepararme para yo comprar una renta vitalicia cuando yo tenga 60, 65, o si yo, por ejemplo, quisiera ayudar a mis padres, ¿cómo yo sé cuáles son los requisitos para yo poder comprar la renta? Mira, cada caso es distinto y para eso nosotros tenemos un equipo que va a orientar a tus padres. Requisitos básicos que te puedo decir, mira, rápidamente cómo poder identificar quién aplica y quién no. Tener 55 años o más y un fondo que le permita pues pensionarse con el 100% o 150% de la pensión mínima, dependiendo de si estoy trabajando o no. Ok, ¿y quién me confirma eso? Vas a por Seguro Crecer y nosotros te vamos a asesorar y te vamos inclusive no solo a decir si calificas o no, sino te vamos a orientar en caso de que no califiques, cómo puedes ir preparándote para cuando llegue tu momento, y en caso de que califiques, cuáles son las opciones que más se adaptan a lo que estás buscando. Ok, entonces en un caso hipotético donde ya yo sé que yo califico, ya estoy lista para ya tirar la toalla, que ya de verdad he trabajado mi vida entera, yo siento que ya fue suficiente. ¿Cuál es el proceso que yo tengo que agotar para entonces poder comprar mi renta? Ok, te acercas a nosotros, ahí identificamos cuál es la mejor opción para ti, la modalidad que más te conviene o que más se adapta a lo que estás buscando, a tu planificación financiera. Pues aparte de esto, se firma toda una serie de documentación que son necesarias para poder formalizar todo este tema de renta. Vas a tu AFP, sea cual sea en la que estés, depositas el documento o la solicitud del traslado de los fondos, y listo, ese final de mes ya empiezas a recibir y disfrutar de tu renta. Buenísimo, me parece excelente. Supongamos que alguien que nos está escuchando tiene a otra persona llegada ya en esa edad. Entonces, ¿a través de qué canales se puede comunicar con ustedes? Pueden llamarnos al 809-747-7826 o pueden escribirme a mi correo electrónico gipena@seguroscrecer.com. Y ahí, con muchísimo gusto, vamos a estar asignando a un ejecutivo que va a trabajar su caso de manera especial y personalizada. Buenísimo, Giselle. Excelente. Yo creo que fue un muy buen episodio. Hablamos 100%. de un tema que quizás para la mayoría de las personas no lo conocían. Y así que si tú tienes dudas, escríbela ahí en los comentarios si estás en YouTube, si no en Instagram. Entonces también que Giselle se la vamos a mandar para que te respondas y nosotros te vamos a responder. Con gusto. Giselle, un mensaje final a la ciudadanía ya directamente a esta cámara, motivando a la gente a que empiece desde hoy
a programar su retiro. Sí, así mismo, instrúyanse, lean, acérquense a nosotros para que puedan tener la información de primera mano sobre cuáles son las cosas que deben hacer para asegurarse que en el futuro van a lograr esas metas financieras a través de su pensión. Nosotros estamos a la orden para recibirlo cuando gusten, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. por recibirme. Bueno, yo espero que las personas hayan sacado muchísimo provecho. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo episodio.